Durante la sesión de invierno de mi tercer año en la Universidad del Norte de Colorado, me matriculé en una clase de tenis. Hacía demasiado frío para jugar al aire libre en las canchas, así que estábamos golpeando la pelota contra la pared del gimnasio interior cuando comencé a sentir el dolor de una migraña aumentando rápidamente en intensidad. Me asusté cuando me di cuenta de que ya para el final de la clase el dolor estaba fuera de mi control. Me habían recetado un medicamento que llevaba conmigo y que podía usar cuando el dolor era demasiado fuerte. Solo lo había usado en raras ocasiones cuando me sentía incapaz de funcionar. Me tomé el medicamento asumiendo que colapsaría igualmente y esperaba que de alguna manera alguien me llevara a casa. Desde que tengo memoria sufría de dolores de cabeza, pero cuando entré en la adolescencia empeoraron. Incluso me hospitalizaron para hacerme pruebas para descartar tumores cerebrales. Recibí asesoramiento después de que un médico creyera que estarían relacionados con el estrés. Eventualmente comencé un tratamiento diario con varios medicamentos recetados. Mis migrañas generalmente duraban varias semanas. Yo estaba aterrorizado por el dolor y estaba convencido de que algo andaba muy mal conmigo. Me sentía deprimido cuando debería en realidad de estar celebrando mi 20 cumpleaños. Me di cuenta de que tenía que seguir, planear algo para vivir, mirar hacia el futuro, crecer. Fue unos 8 meses después de que me dieran la receta en esa clase de tenis cuando usé el medicamento que guardé para un momento en el que el dolor fuera demasiado para soportarlo. Continué golpeando la pelota contra la pared mientras sentía que la medicación me adormecía el cuerpo. El siguiente recuerdo que tengo es caminar de regreso al dormitorio. Fue un viaje de 15 a 20 minutos, pero recuerdo solo un momento. Estaba caminando solo, subiendo la colina más allá de la librería del campus. Luego recuerdo estar ya en mi dormitorio, preocupándome por un trabajo que me di cuenta que debía entregar pronto. Solo necesitaba escribir la página del título y estaría listo. Comencé a preguntarme si había tomado el medicamento o solo había pensado en tomarlo. Intenté recordar, pero no podía. Pensé que como tenía mucho dolor no debía haberlo tomado, así que me tomé otra dosis y luego me senté para terminar mi trabajo. Momentos después perdí el control de mi cuerpo y caí frente a la mesa. Todavía estaba consciente y podía sentir la migraña, pero no podía moverme ni sentir nada debajo de mi cuello. Traté de pedir ayuda, pero una señora de la limpieza estaba aspirando el pasillo fuera de mi habitación y nadie podía escuchar mis gritos. Una vez que se apagó la aspiradora, volví a gritar y un estudiante me escuchó. Entró con cautela a mi habitación y le pedí que me ayudara a acostarme. Le dije que estaba paralizado, entonces me levantó y me sentó en la silla, pero luego me caí de nuevo. Él no sabía qué hacer, así que fue en busca de ayuda. Cuando regresó, volvió con un amigo. Los dos me agarraron para moverme hasta la cama. Una vez colocado, se fueron y me quedé dormido de inmediato. Entonces, mientras dormía, me di cuenta de que de repente estaba totalmente sin dolor. Me di cuenta de que nunca me había encontrado en ese estado. Era una consciencia abrumadora. No podía sentir la migraña, ni la cama debajo de mí, ni la ropa sobre mi cuerpo, ni siquiera mi cabeza sobre la almohada. Fue un gran alivio. Al mismo tiempo me invadió la paz, la alegría, la felicidad y el amor. Todo se sentía increíblemente maravilloso. No hay forma real de que pueda explicar adecuadamente a los demás lo maravilloso que se sintió, pero lo recuerdo claramente, a pesar de que han pasado más de 20 años desde ese día. Otra transformación tuvo lugar en mi mente. Estaba completamente lúcido y muy interesado en la experiencia, pero mi mente no se parecía en nada a la mente que siempre había tenido. Entendí completamente lo que estaba sucediendo. Sabía que había muerto, pero no sentía ni una pizca de miedo, incertidumbre o falta de voluntad. Mientras experimentaba esto, me distrajo mi compañero de habitación, que entró, me miró dormido en la litera de abajo y luego se subió a la litera de arriba. Me maravillé de cómo había sacudido la cama al subir y yo sin sentir movimiento ni dolor. Fue mientras miraba por encima de su hombro para ver lo que estaba leyendo que me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Me miré en la litera de abajo, volví a mirar para arriba y pensé, vaya, ni siquiera sabe que estoy muerto.
Incluso me pareció divertida esa reflexión. Mi enfoque salió de la habitación y hubo un periodo de tiempo difícil de definir, ya que el tiempo no lo percibía igual, pero descansé en un estado de mucha paz. Pudo haber sido durante este tiempo que obtuve el conocimiento que más tarde recordé. No fui consciente de la sensación de movimiento hasta que comencé a ver un destello de luz en la distancia, y entonces me di cuenta de que estaba en la oscuridad, viajando hacia la luz. Cuando pienso en ello ahora, me recuerda cuando era niño y explorábamos túneles de trenes largos y curvos en las colinas sobre nuestro internado en Kenia. Esos túneles eran más negros que cualquier cosa que hubiera presenciado. Me había asustado la incapacidad de ver, los sonidos y el saber que los túneles estaban llenos de murciélagos. Recuerdo la sensación de alivio cuando veía por primera vez el punto de luz a lo lejos. Mis temores se disolvieron a medida que crecía la luz. Este recuerdo de infancia es similar a la experiencia visual de ir hacia esa luz, pero los sentimientos y emociones no podrían haber sido más distintos. Estaba experimentando un placer más allá de lo que mi mente humana jamás había imaginado. A medida que la luz crecía y vencía la oscuridad, llegué al lugar más hermoso que jamás haya visto. Estaba solo, pero no era realmente consciente de mi soledad. No recuerdo a otra persona hasta que noté que había un hombre parado justo detrás de un muro bajo de piedra. Era como si entendiera todo, no tenía las limitaciones de la mente humana, sabía que aquel hombre del otro lado del muro me iba a llevar a Dios. Sabía que mi experiencia se basaba en mis necesidades. Vi a una persona en la que podía confiar. Otra persona vería lo que necesitara ver. Anteriormente, en mi mente humana, solo había tenido una vaga colección de pensamientos sobre el más allá, pero cuando estaba allí, estaba en un lugar que reconocía, y el hombre era alguien a quien siempre había conocido. Sabía a dónde iba y lo que estaba por venir. El hombre vestía de manera informal, adaptado a mí, vaqueros y una camisa holgada. Fue amable, compasivo y me miró. Le miré a los ojos y de repente supe que no era mi hora de morir. Me quedé atónito, sabía que si pasaba por encima del muro podría continuar, que tenía una opción, pero él y yo sabíamos que debía regresar. Mientras le miré a la cara dije, «No es mi momento», y él respondió, «No, no lo es». Aunque se necesitarían páginas interminables para describir todo lo que aprendí y experimenté, todo pareció suceder en un instante. Solo había experimentado una pequeña porción del más allá, pero fue una experiencia profunda. Tan pronto como supe que debía regresar, sentí que me golpeaba metiéndome de nuevo en el cuerpo. Fue un momento violento, doloroso y aterrador. No podía creer que había elegido volver. Había olvidado el dolor, el estrés, el miedo y las limitaciones del ser humano. Me pregunté cómo pude haber dejado la paz, el amor y la alegría, la belleza en la que había entrado. Sabía que podía haber cruzado la pared, podría haber seguido, aunque se supone que debía regresar. Al mismo tiempo que lamentaba mi decisión, estaba abrumado por el miedo a la muerte de mi mente humana. Sabía que había muerto y estaba asustado. A pesar de que tenía un recuerdo claro de la otra vida, estaba desgarrado por los miedos que siempre había tenido y parecía que no podía procesar mi experiencia muy bien en ese momento. Cuando mi compañero de cuarto bajó de la litera superior, me despertó el intenso dolor por el movimiento de la cama. Recuerdo cómo me había liberado del dolor cuando subió. Las palabras comenzaron a salir de mi boca mientras trataba de explicar lo que me había sucedido. Su primera reacción fue de incredulidad. Cuando le dije lo que él estaba leyendo mientras yo estaba en la litera de abajo, no supo qué responder. Evitó cualquier otra conversación y luego debió de ir en busca de ayuda. Entró una supervisora del dormitorio, que era responsable de nuestro piso. Escuchó y trató de comprender. Le rogué que no me dejara dormir. Le dije que si tuviera que elegir de nuevo, no volvería. Finalmente me dejó y terminé durmiéndome, pero no me dieron ninguna segunda oportunidad de cruzar. Nunca había oído hablar de nadie que experimentara lo que yo había experimentado. Me sentí solo y confundido. Rápidamente me negué a hablar sobre mi experiencia, porque las respuestas de los demás eran muy negativas e hirientes, pero comencé a darme cuenta de que mi experiencia me había enseñado mucho.
Mientras pensaba en la pérdida del dolor y la increíble paz que sentía, perdí el miedo a la muerte que siempre había tenido. Ese miedo nunca ha regresado. Sé lo que me espera y anhelo estar allí de nuevo. Soy muy consciente de que regresé por una razón. No sé cuál es mi propósito, pero sé que lo entendí completamente antes de regresar. También entiendo que necesitaba perder ese recuerdo. Uno de los mayores regalos de mi vistazo al más allá es el consuelo que tengo cuando muere un amigo o un familiar. Mi dolor es real, mi sensación de pérdida, pero sé que están libres y llenos de alegría. Aunque rara vez discutí mi muerte, a veces traté de discutir lo que aprendí durante la experiencia. Soy consciente de que tengo un conocimiento más allá de lo que puedo recordar, pero lo que he retenido es muy claro. El mayor obstáculo para decírselo a los demás es encontrar las palabras. Incluso mientras escribo todo esto, soy dolorosamente consciente de no acercarme ni siquiera a describir realmente lo que sucedió, cómo me sentí y lo que aprendí. Mis puntos de vista religiosos cambiaron más. Me crié en un hogar cristiano y me comprometí a seguir a Jesús cuando tenía 10 años. Mis padres eran misioneros en África Oriental. A veces me había sentido distante de Dios o me rebelaba contra la moral con la que me criaron, pero todavía me consideraba cristiano. Creía que la Biblia era la palabra de Dios y que el compromiso de seguir a Jesucristo me salvaría de una eternidad en el infierno. A veces me había cuestionado las cuestiones que separaban a las religiones, varias cuestiones teológicas o conceptos sobre la salvación. Durante mi muerte obtuve un entendimiento que no solo me llevó mucho más allá de mis creencias anteriores, sino que en muchos sentidos invalidó esas creencias. Desde que obtuve tal comprensión, a veces ignoré lo que aprendí y me aferré a las creencias que tenía desde la infancia, y otras veces me deshice de creencias que sé que son de origen humano en lugar de divino. No ha sido fácil para mí procesar lo que aprendí. Un resultado es que estoy mucho más abierto a creencias que difieren de las mías, porque sé cuán limitante es la mente humana. Sé que Dios se dará a conocer a nosotros cuando muramos, según nuestras necesidades y nuestras creencias. Creo que Dios mismo, en la forma de Jesús, luchó para traer entendimiento a sus seguidores. En la noche antes de su muerte, su frustración era obvia cuando se dio cuenta de que simplemente no entendían y su tiempo estaba cerca de acabarse. Jesús estaba limitado por su humanidad. El Espíritu Santo está limitado por nuestra humanidad. La Biblia quizás fue inspirada por Dios, pero fue escrita por humanos y es leída por humanos. Es obligatorio por tener que usar palabras. Es profundo, pero limitado. Todo esto viene a ser solo una sombra del más allá. El concepto de salvación es nuestro intento de captar lo que ya es nuestro. Nuestra comprensión de la salvación, por mucho que la debatamos, no refleja la realidad de Dios. Ya no trato de buscar la verdad, porque sé que con el tiempo todos entenderemos cómo encajan las verdades. La religión es lo que hemos hecho para tratar de comprender lo que está más allá de la comprensión, para poner límites a lo ilimitado, para controlar lo que es incontrolable. La religión es el resultado de nuestra incapacidad para captar la espiritualidad. Sin embargo, puede ayudarnos, aunque también nos puede traer dolor, separación y confusión. No discuto creencias religiosas, no trato de probar la validez de mi experiencia. Trato de no dejar que las reglas y regulaciones de la Iglesia interfieran con el entendimiento que tengo. Solo trato de relacionarme con Dios lo mejor que puedo. Me tomó muchos años comprender los cambios en mis actitudes después de mi experiencia de muerte, y sigo recordando, reflexionando e incorporando lo que aprendí. Al principio estaba solo con mis experiencias. Tuve este maravilloso viaje, todo tipo de conocimiento y comprensión, pero también una incapacidad para expresarme adecuadamente, para ser escuchado o comprendido, así que traté de reprimirlo todo. Luego, un amigo que era profesor de sociología me habló de un libro de Kübler-Ross. Leer eso fue una verdadera maravilla, así como una enorme sensación de alivio. Después de todo, no estaba solo. No podía creer las similitudes entre mi experiencia y la de los demás. Quería aprender más. Tomé una clase sobre la muerte y los moribundos, asumiendo que sería un lugar seguro para abrirme.
Cuando escribí un artículo sobre mi experiencia cercana a la muerte, mi instructor creía que lo que experimentaba eran solamente alucinaciones provocadas por la sobredosis de drogas. Pasaron muchos años antes de que tuviera el tipo de amigos que sabían que yo era honesto, digno de confianza y creíble, amigos a los que podía confiar mi historia. Estos amigos me animaron a hablar más, a leer otros libros sobre experiencias cercanas a la muerte y a integrar más plenamente en mi vida lo que aprendí.